Entonces, eso, pues si quieres hacer una prueba de compartir, a ver qué se ve. Sí, a ver. Bueno, un saludo a Inés y a Charo. A ver, no sé si están ahí escuchando. ¿Desde dónde están? Desde Lima, estamos Lima. en Lima, Perú. Perú. Somos Muy bien. hermanas de Javier. Muy bien, pues buenos días por allí, ¿no? Buenos días. Pero Sí, tienen, un sol, buenos tienen, un días, sol buenos tienen un sol radiante, se ve, ¿no? Radiante, sí. Un calor espantoso. Qué Mismo suerte. verano. Contra Aquí el estamos en frío que invierno. tienen ustedes, porque acaban Sí. de estar uno de mis hijos que hace un frío. Vale. Muy bien. Y pues nada, pues vamos esperando a que... Vale, haz una prueba, Juan Pablo, comparte pantalla, a ver cómo va. A ver, voy a compartir algo, voy a abrir primero algo. Sí, abre lo que sea. Porque yo creo que lo que se graba es lo que yo tengo, entonces voy a poner la visión, orador y la pantalla, que se vean las dos cosas. Pero bueno, eso cada cual se lo puede poner como quiera. Sea o tu escrito. Bueno, algo que se pueda ver. Vale, entonces, compartir pantalla, new template, compartir. Muy bien. Vale. Un Vale. Word, ¿no? Estáis viendo un Word, ¿no? Pues lo puedes dejar ahí, mismo. Adelante, adelante. Y que él, su presentación. Sí. Sí, pasa que tiene que traer la presentación. En cuanto la traiga, la pongo aquí. ¿Y cuál es de cada cuadro? Vale, pues ya está. Se puede dejar así porque yo aquí estoy viendo las dos cosas. Y es como Vale. lo voy a dejar. En pequeñito, pues a ti o a Javier cuando hable, y aquí se ve lo otro. Ya está. Vale. Muy bien. Y espera, y si ahora dejo de compartir. Pues se ve solo ya el zoom normal. Vale. Mira, ya verás, te voy a poner un ejemplo cómo es. Si O sea, comparto yo. ahora tú estás viendo todas las pantallas o estás viendo solo la mía, ¿no? No, yo tengo la opción de todo. Veo la tuya en grande y veo el resto en pequeño. Pero eso es ya como cada uno se quiera disponer la vista. Vale, ya está. Sí. Vale, está ahí perfecto. arriba a la derecha. Vale, Sí, muy es- bien, perfecto. Ok, Vale. pues nada. Yo Luego, a a las ver 6, cómo- Juan Pablo, Sí. yo a las 6 menos cuarto os tengo que dejar, porque tengo una cosa a las 6, pero dejaré encendido hasta Vale. que sigáis y ya está. Vale, de acuerdo. Muy ¿Vale? bien, de acuerdo. Me iré discretamente y ya está. Vale, yo tengo que conseguir... ¿Quién modera? todo ¿Quién va a Juan se moderar ve ahí? aquí. ¿Juanfer? Aquí ha llegado don Antonio, Juanfer no ha llegado todavía. Vale. No digo quién va a moderar ahí, quién le va a presentar. Juanfer, Tú, vale, Juanfer. Vale. Juanfer, se pondrá aquí y ya está, tampoco... Vale, y luego las preguntas, pues bueno, pues también que lleve Juanfer primero, Sí. bueno, abierto a todo, tanto los de Skype, tanto los de Zoom como los de allí. Sí, las preguntas si son de aquí habrá que repetirlas. Vale. Vale. Y luego... Te he perdido, ¿eh? Te oigo bajo. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Ahora peor, se ha perdido un poco. Así, ¿eh? No sé qué será. ¿Y ahora se oye mejor o no? Mejor. Vale, o sea, hay que hablar directamente de frente, no de lado. Sí. Digo ¿Oyen que- bien ustedes? ¿Eh? No, les pregunto a Inés y a Charo. En antes escuchábamos mejor. Ahora se ha perdido un poco. De repente, porque ya somos más también, ¿no? Antes se te No. oía mejor, ¿eh, Juan Pablo? Pues... Yo, a veces cuando pones los audífonos o la entrada, te equivocas en la entradita y ahí sí puede haber confusión. Sí, pero bueno. No, lo único que quiero es, cuando traiga el pendrive, también ponerlo aquí en la sala para que la No gente se pueda escucha verlo. bien. No, A ver. se escucha mal, ¿eh? Se escucha mal. Mm. ¿Y ahora se escucha mejor? O... No. Bueno, antes se oía mejor, no sé si has tocado algo. No, Cuando recién entramos, se te escuchaba muy bien. pues no he hecho, Algo has hecho que... no he hecho nada. ¿Se me sigue oyendo mal? Desconéctate y vuelve a entrar. se te escucha muy lejos. Sí, desconéctate y vuelve a entrar. Yo Eso como es. tengo esto. Sí, no, a usted se lo oye muy bien. Y a mí Sí, se me oye porque- bien también. Perfecto. Sí.
Es que tengo acá el micrito y los audífonos para, si no, la bulla de fuera. A ver, ¿Y ahora Juan qué tal? Pablo. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Ahí Mucho mejor. mejor. ¿Mejor? Sí. Bueno. ¿Qué tal? Porque ahí no hay ordenador en esa aula. Sí, hay uno, yo no sé usarlo, está el mismo sistema que hay en todas las aulas. Hay una cámara ¿Y micro? ¿Y micrófono? el micrófono. Pero ahora se te escucha mucho mejor. Sí, ahora se escucha mejor, sí. Pero es que las aulas están preparadas con el micrófono. Si él se pone el micro, eso tienen los bedeles. Acá tiene micrófono. ¿Eh? Sí, yo es que claro, no controlo eso, yo no soy profesor. Ahora se te oye bien, pero es que igual a él le Ahorita gusta. se, Sí, ahorita se te escucha muy bien, igual a él como le al gusta comienzo. sí, levantarse y tal, y con el micro. Sí, bien. Bueno, pues hay que estar aquí muy encima de la cámara. Claro, pero es que igual él se siente un poquitín limitado ahí. Bueno, ¿No tienes de estos? Otra es colocar el sistema ahí de la universidad. sí, pero para eso tenemos que pedir un micrófono. No, Sí. aquí, y yo Bueno, no sé. así estás bien. Si él está así, ahora se te escucha bien. Vale, pues ya está. Sí, ahora se te escucha muy bien. Bueno, Bueno, un voy a quitar saludo mi micro para que ustedes se... Un saludo Hola, a buenos Ore, días. Ricardo, Cintia. Ricard, Ricard. Veo que todos ese son es otro amigos. hermano. Otro Ah, hermano. Somos 7. Buenos Somos días desde 7. Perú. Hola. Los que no Buenas llegan tardes, son, creo que para ¿Cómo varios. están? los que no llegan son Juanfer y el ponente. Aquí Muy ya bien. tenemos tres asistentes tenemos que han llegado. Bueno, yo cuarto, porque yo soy asistente. ¿Qué? Así, él se va a poner aquí, os hay que poneros así. Esa está desactivada, eso es, no sé para qué es. Ya lo vi a Javier. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No soy Javier, soy Ricardo. Ricard. Perdona, Ricardo. Perdona. Disculpa. Cariños, desde Lima. Cariños. Se hace esperar con las estrellas famosas. Llegas antes que el ponente. Sí, Cernin, ha llegado Iñaki Velaz. Ah, muy bien. Sí. Estupendo. Juan Pablo, se te escucha mal otra vez. ¿Otra vez se me escucha mal? Ahí Ahora estás bien, ahí sí. Vale. Tienes que acercarte al micro. Pues. Decía, hola Osquitar, pero es mi hermana Lourdes. Juan Pablo, ¿por qué no pedís un micro? Que no cuesta nada. A ver, pero luego no sé poner todo el sistema. Bueno, voy a Unos pedir. audífonos nomás. El micro va, bueno, es encenderlo y es simplemente un micro de mano y se oye más, se oye mejor. ¿Cómo? Encender todo el sistema de ese ordenador, no sé cómo es. ¿Sabes? Con Bueno, el WinApp, todo es y todo eso. Entras con mis claves si quieres, yo te oriento. ¿Se puede pedir micrófono? No. ¿Usted es profesor? ¿Ya? No. No. No se te ve la cara, Lourdes. Ahí, Sí, yo sí la veo, perfecto. Pero oscura. ya, voy a ponerme con la luz. Ah. Oh. Dime, hermano. Sí, es que estoy contra la luz. Ahorita estoy girando. Estoy girando. ¿Ya?
Oh, pero es que no va a jalar. Mira, de verdad. Lourdes, corta tu micro. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Ahí está mejor? Ahí está regia, Lourdes. Sí, ya se te ve la cara, Lourdes. Payasos, payasos. Muy bien, Rita. Parecen mis... No, pero de mí. Javier, van a pensar que eres peruano por la hora peruana. Gracias, Rita. De verdad, de verdad. Dicen que van a pensar que somos peruanos por las tardanzas. Sí, porque son recién 10:30. Lo que quiera. ¿Dónde me conoce? No, yo me pongo que están todos muy susceptibles y siéntate por aquí. Bueno, después que sí, que vas a estar sentado, te vas a poner y necesites cosas para escribir. No te apuras que ya y haré sin la mascarilla para hablar muy bien. Soltura. Pati, ¿qué tal lo has pasado por acá? Con la compañía de agentes. ¿Te trató bien Pamplona? Espectacular. Una compañía no tan Mucho recuerdo. Sí, está en la clínica. Ahí al parque. Tuvieron que sacar de rumbos, ¿no? Con la escoba o el armonía. Ya. Bueno, entonces me toca el honor de presentar a Javier Rospigliosi, porque quiere hacer partícipes de una investigación muy potente. Yo digo que es muy potente, la verdad es que no entiendo ni la mitad. Entonces no soy autoridad para decir si es muy buena o buenísima, pero en cualquier caso, pues de lo que diga, pues aprenderemos todos. A Javier lo conozco de hace mucho tiempo, de los viajes que hice, yo no sé cuándo, a Perú hace muchos años, pero se nos adelanta en todo, porque él también estuvo aquí con Patti muchos años antes, participando de la... Empezó a trabajar en dirección de personas, que se llamaba entonces en convenio con el IES de Barcelona. Bien, pues Ya, Marquito lo arreglaste. tenemos referencias. Alguien que tenga el micro. Bueno, pues entonces, pues no solo vais a aprender de Javier pues cosas que se le dan demasiado bien, como son las matemáticas, sino que, y desde luego la filosofía de Polo, de cosas muy difíciles que aparecen en el tomo 4 de Teoría del Conocimiento, que como sabéis es el más difícil de los 4 volúmenes y que pues están volcadas esos descubrimientos de Polo a muchas realidades físicas, pero también
aparecen muchos asuntos matemáticos en los que él pues domina. Bien, pero no solo vais a aprender de eso, sino que también, si después tenéis ocasión de preguntarle, pues es un amigo de primera mano de Polo, con lo cual os puede dar algunos testimonios, algunas anécdotas, algunas cosas que todos pues tenemos ganas, deseos de conocer, ¿no? Sin más preámbulos, os dejo con él. El libro que va a presentar es este, tiene este formato, se titula Desorganización social, los jóvenes y las ideologías, una respuesta de las ciencias a sus inquietudes. Entonces os dejo con él, y no os quito más tiempo. A ver, gracias, Juanfer. No, gracias a ti y a Pati. Sí, la verdad es que la promotora de todo Ponte bien cerca. De todo este escándalo es Pati, que me motivó, como digo en la primera página, a escribir el libro, en donde el tema es lo más desconocido en la historia, que se llama el orden, que justamente cuando se refiere al ser humano y a varios seres humanos se llama organización. Viene organización de organismos. Los organismos son justamente unidades organizadas, valga la redundancia, es decir, ordenadas hacia algún fin. Como decía Leonardo Polo, que como dice Juanfer, yo fui muy amigo suyo, no tanto, pero lo conocí bastante, conversamos, y entre las cosas que hablábamos es justamente de que ese orden, la organización viene de organismo, y que ese orden le da unidad a la vida, y que la vida es la posesión del fin. Entonces, dependiendo de cuál es el fin, la vida será superior o será inferior, y la unidad también implicará una mayor o menor pluralidad, es decir, más, digamos, un sistema que tiene más partes. En la medida en que tiene más partes, en el caso del ser humano, sobrepasa esas partes y aparecen otros órdenes, otras organizaciones, no solo internas como son los hábitos, y por encima de los hábitos las virtudes, sino que aparecen otras organizaciones ya sociales, entre personas que ponen a disposición de la sociedad lo que él llamó, lo que se llaman los tipos, es decir, qué cosa hace mejor cada uno. Y eso se ordena, se organiza ya de una manera distinta para producir algo que no es ni siquiera, vamos a decir, interno a cada tipo, sino superior a los tipos, para formar un equipo. Y esos equipos requieren, para formarse, que ya solo lo pueden hacer los seres humanos, requiere que pongan al servicio de esa producción, de esa organización, sus virtudes. Esas virtudes son las que nos hacen mejores por dentro. Entonces, esa parte, como habrán escuchado a Juan Fernando Sellés, amigo de siempre, el que, digamos, me ha presentado, y él, como siempre, y los que como él tienen en su encargo de estudiar estas virtudes, es un nivel que está muy por encima, pero a disposición, insisto, del segundo nivel, el que hablo yo, que es el de la organización, y para lo que he escrito este libro. El libro está escrito con la idea de que los jóvenes no sean engañados por los que dicen que saben de ese nivel de virtudes o de valores, y más o menos trafican con ellos para imponer sus ideologías. Y lo que sí ocurre es que ese tercer nivel, siendo más alto, está al servicio, como sabemos, servir, para servir. Es decir, lo que hace ese nivel es poner las virtudes a disposición de los equipos de trabajo, de los tipos humanos que se reúnen para hacer cosas. Entonces, ese es el nivel al que más me voy a referir, es decir, el nivel de producción, el nivel social, el nivel operativo, pero no quiere decir que las virtudes no tengan su propio organismo, su propia organización y su propio orden, sino que en el ámbito en que yo me manejo es el ámbito de las, vamos a decir,
las referencias comunes, que son en general, en particular también, físicas. Por ejemplo, tenemos... Enrique, apaga tu... Ah, sí. Ok, disculpa. Ya, disculpado. Entonces, este es un amigo que vive en Cataluña, es peruano, estudió conmigo en la universidad. Lo que estamos hablando es justamente de ese orden, que en particular lo han estudiado muy a fondo las matemáticas, en la historia. En la historia, quienes más se han referido al orden son las matemáticas, pero es un orden tan complicado, vamos a decir, o tan elevado, que no es el más elevado, insisto, pero ese orden es tan elevado que ha llevado a una confusión en la edad moderna entre, por decir algo, la lógica y la matemática. ¿Está la lógica al servicio de la matemática, como dice Polo, o está la matemática al servicio de la lógica, como dice Hegel, como dicen la mayoría de los modernos, que ni saben siquiera decirlo o que lo dicen, pero lo dicen? Y Hegel quizás es como dice Polo, frente a Hegel sostengo que la lógica está por debajo de la matemática. No lo dice tampoco así, eso es lo que digo yo, pero que lo que he entendido después de 40 años de conocerlo, ¿no? Del año 80 al año 2020 son 40 años, y que lo he estudiado y lo he profundizado, y ese es el problema de la sociedad actual. La sociedad actual puede explicar las cosas desde una perspectiva lógica que se llama racional y que requiere los hábitos, pero es muy inferior esa racionalidad lógica, por decir algo tan fácil, a los números. Esa lógica racional es inferior a los propios números de la matemática. Y eso se empieza a descubrir, como pongo en la figura que están viendo. ¿Cómo vamos a hacer para compartir? Sí, una breve. Gracias, doctor. Ahora sí. Y puedo pasar con las flechas. Me imagino. Parece que acá, después y un antes. Con la flecha, gracias. Es que estoy sin la mascarilla mejor. Las susceptibilidades propias del momento en que vivimos, porque también es indudablemente solamente, como decía mi hermano Ricardo, se van a dar cuenta que eres peruano, porque es el único capaz de venir a un sitio tan prestigioso en medio de un COVID. No existe otra persona tan atrevida como los peruanos, que por eso justamente nos dicen cholo, por chu, que viene de chulo, o sea, de que hacemos cosas que nadie haría, ¿no? Y por eso estamos acá, y entreteniéndolos a ustedes y entreteniendo a los que me rodean. Gracias a Dios sé que les gusta hablar o escuchar estas cosas de Leonardo Polo, que no las conocen tanto como las conocía Polo, que yo le decía a Leonardo, y creo que era por eso, porque entendía las matemáticas que le encantaban, no como él, pero por lo menos casi como él, o intentaba entenderlas. Entonces, esas matemáticas, como dice la figura, en la transformada de Legendre, está en unas letras chiquitas al lado izquierdo, debajo de una flecha que apunta hacia el sureste, perdón. Entonces, esa flechita, esa palabra dice transformada de Legendre. O sea, el primer matemático que desarrolla un sistema que junta el Q y el Q punto, como lo pueden ver arriba, el cubo que está a la izquierda dice Q, y el cubo que está a la derecha dice Q punto. Si se suman, ese sumar es en realidad mucho más complicado que solamente sumar, pero esa suma, Legendre la transforma en una, vamos a decir, nueva representación de lo mismo desde una perspectiva que abarca
al Q punto. ¿Qué cosa es el Q punto? Es cómo cambian las coordenadas en el tiempo. Es decir, hoy que vivimos, y eso lo pongo en el primer capítulo del libro, hoy vivimos un mundo veloz, un mundo que cambia constantemente, donde las transacciones económicas son, vamos a decir, 1 millón de veces más rápidas de lo que eran en el siglo de Legendre. Y hace poco, no hablemos ni 100 años. Ahora las máquinas pueden hacer perfectamente esas operaciones, en un segundo, 1 millón o más de operaciones económicas. Entonces, ese sumar de estas dos variables y volverlo en la gráfica de abajo, se ve las coordenadas ya no son Q y Q punto, Q1, Q2, o Q punto 1 y Q punto 2, sino ahora son el tiempo Q y Q punto. Cada eje es un vector. Esa transformación la hizo Legendre para dar solución a unas ecuaciones matemáticas. Entonces, aquí hay que tener presente también que, como venía diciendo Polo, que le encantaban las matemáticas, una de las cosas que conversábamos es que los electrones son todos iguales. Si ustedes le preguntaran a Einstein, a Landau, a los mejores matemáticos, incluso los de hoy, que Hawkins y los que quieran, ¿por qué los electrones son todos iguales? Nadie le va a saber explicar por qué, pero es un hecho que lo único que son iguales son 2 electrones. Por ejemplo, 2 manzanas ya son organismos vivos, pero vamos a 2 piedras, son piedras, pero son distintas. Nunca encontrarán 2 piedras iguales, nunca encontrarán 2 manzanas iguales, nunca encontrarán, y menos 2 personas iguales. Pero lo que sí es un hecho es que las matemáticas sirven y ayudan y dominan y se cumplen perfectamente para lo que es la naturaleza inerte. Y en el caso de las partículas, todavía con más claridad. Todas las partículas son iguales. Insisto, si ustedes preguntan por qué son iguales, y era lo que conversaba con Polo, nadie sabe por qué son iguales. La carga eléctrica de un electrón es la misma que de otro electrón. La masa de un electrón es la misma que de otro electrón. ¿Y los electrones son iguales? No, son distintos, pero tienen la misma estructura física. Entonces, subimos un poco el nivel, vamos a pasar a la siguiente figura, y nos da una idea de cómo cambió el mundo, cómo fue que el mundo fue pasando del orden físico macro, que se conocía porque no había experiencia con lo micro, ni siquiera se sabía que existía, como también pongo en el libro, Boltzmann, que es uno de los grandes genios de la humanidad, la constante K, antes de Planck, Boltzmann descubre esa constante K y descubre que esa constante lleva a las partículas y se ve forzado a suicidarse porque su esposa y su hija lo abandonan, porque pierde la cátedra de la Universidad de Múnich, porque nada menos que, fíjense, nada menos que Ernst, que es el padre de la electricidad, y Malebranche, que es un filósofo de la época, se juntan para decir que está equivocado. Y claro, es que hay que entender, como dice Polo, in melius estas cosas, es decir, tratando de encontrar lo bueno. ¿Qué pasaba? Que Tomás de Aquino, un gran genio del siglo XIII, de la Universidad de París, había dicho que el aceite sigue siendo aceite aunque uno lo divida hasta el infinito. Y no, eso no. Boltzmann dice, eso no es verdad, no se cumple, pero no atacando a Tomás de Aquino, sino que él había descubierto por su cuenta los átomos. Pero Tomás de Aquino había dicho que el aceite seguía siendo aceite hasta el infinito y no era el caso. Hoy día hay muchas más complicaciones desde el punto de vista cuántico, o vamos a decir, pequeñísimos, y mucha gente, incluso los mismos físicos, y por eso me detengo un poco más en este punto, trabajan el tamaño de Planck como un tamaño físico en el que más allá las partículas ya no tienen, vamos a decir, opción a ser reales, es decir, a ser divididas. Eso tampoco es cierto. O sea, eso que se habla no es correcto. O sea, en realidad lo que da el tamaño de Planck es un límite a la precisión con que podemos conocer las cosas, que eso lo descubre Heisenberg en el año 1918. O sea,
todas estas cosas se van descubriendo y se van descubriendo desde una perspectiva de esa época, que como Paul lo dice, in melius, o sea, tratando de entenderlo bien, y también hermenéutica, lógicamente, pero como estamos en el campo de la ciencia, en un segundo nivel, esas cosas difíciles se las dejamos a Juan Fernando para que nos las explique, y nosotros más bien nos dedicamos solamente a las cosas fáciles, que no son fáciles, es decir, que requiere una cultura, pero que, como digo, no corresponden con lo que se dice. No es que el tamaño cuántico es el mínimo tamaño, no. Es una precisión máxima con la que podemos nosotros conocer las cosas, pero eso no quiere decir que por debajo del tamaño del Planck hayan otros, vamos a decir, cálculos. Se pueden hacer otros cálculos, pero en el mundo en que estamos, en este mundo macro, nosotros representamos y queremos saber hasta dónde podemos obtener precisiones estadísticas, que es lo que esta figura que están viendo demuestra. Esta figura tiene un pico muy pronunciado, ahí donde ven esa letra rara, se llama Rho, es una letra griega que significa ratio, es como una especie de porcentaje, es una razón, no es que sea una razón sino de entre dos cosas, sino una proporción de los estados de la propia partícula que se van, como los electrones, que a veces tiene más energía, a veces tiene menos energía, y lo que representa eso es la mecánica clásica, es decir, una forma estadística de visualizar, gracias a Legendre, como vimos en la figura 1, lo que va a aparecer gracias a Boltzmann, que se va a llamar mecánica cuántica. El nexo la mecánica cuántica es la termodinámica, y más que la termodinámica, o mejor dicho, sabemos que la termodinámica en esa época no se sabía, reside en un cierto número de ondas, de tipos de ondas que generan calor, que se llaman microondas. Pero eso no quiere decir que haya ondas de rayos gamma, ondas de todo tipo. Hay ondas que van desde cero hasta más infinito. Y esas ondas están representadas, no se sabía en esa época, y se fue descubriendo que las ondas, que poco a poco, cuando se pensó a nivel de esta figura, es decir, a nivel estadístico, se fue descubriendo que la energía era la misma, tanto si era eléctrica, como si era magnética, como si era termodinámica, como si era luminosa, como si la energía que se les ocurriera, y que esa energía tenía una forma matemática. Eso lo da la estadística en la mecánica clásica, pero pasa a la mecánica cuántica, como vamos a ver enseguida, de otra manera. Gracias a Carnot, en la mecánica clásica se entiende este tipo de fenómenos desde la perspectiva de un ciclo. Es decir, los fenómenos termodinámicos ocurren a través de ciclos. Y esos ciclos, yo lo he dejado con las mismas letras, parece mentira, P y B, las variables, la ordenada es P y la abscisa es B. Son el volumen y la presión, pero ustedes pueden perfectamente, en vez de tomar volúmenes, pueden tomar volumen de datos o pueden tomar volúmenes de venta, y por eso he dejado la B de ventas, y en P pueden poner el precio, que en este caso significa presión, en el caso de Carnot. Carnot es el primero que se demuestra su teorema y muere antes de los 40 años de cólera, en una epidemia como la de ahora, pero de cólera. En fin, algo sea... No, sí, es este... no, dice actualizar. Mejor sacarlo arriba. Acá en esa. Esa es la... Ahí, se ha pasado. Ahí está. Entonces, ok, gracias, Juan Pablo. Era que quería actualizar la máquina. Entonces, el ciclo de Carnot, justamente lo que va a llevar es Carnot, la demostración, que es termodinámica, insisto, clásica, va a llevar a infinitos ciclos, pero digamos, cuantificados, o sea, uno tras otro. Los ciclos se pueden poner uno tras otro, y es algo así como partículas o partes de un ciclo, de un total, que se va reduciendo a una suma de parciales, ciclos parciales.
eso ya nos va llevando a la mecánica cuántica, ya nos va llevando al siglo que viene, y en el siglo que viene efectivamente aparecerán, ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, aparecerán unas partículas que son fermiones y bosones. Es decir, aquí es donde hay que conectar. Es increíble lo que ocurre en esa época. Estamos hablando de los años 20 a los años 50, en la época de las guerras. En esas épocas aparece ya la mecánica cuántica como que las partículas no son números reales, sino números complejos. Es decir, la matemática empieza a cambiar de lo que antes siempre se pensó que era estadístico, real, exponencial, logarítmico, como sea, pero real, empieza a transformarse en una matemática compleja, de números complejos. Y en ese proceso de cambio aparece el teorema de Gödel, que conversábamos siempre con Polo, yo le decía a Leonardo, pero conversábamos con Polo sobre que el teorema de Gödel tenía en jaque, él me lo decía así, tiene en jaque a toda la matemática. Y me decía, hay uno que lo ha resuelto, y era él, pero no me lo dijo así. Y entonces me dijo, tienes que ir a Navarra, y me vine. Así fue como llegué a Navarra, así llegué a esta universidad. El único que ha descubierto la solución fue Polo. Y lo descubrió gracias al teorema de Gödel y a su antropología trascendental, que era una forma de ver la filosofía distinta y que venía muy de acuerdo con el cambio entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, que él la conocía como filósofo, como antropólogo, y que tiene mucho que ver con las partículas, que se llaman bosones y fermiones. Ahora vamos a ir un poco más allá, pero no quiero pasar de considerar un poquito más en detalle el teorema de Gödel. El teorema de Gödel, lo que descubre Gödel, que se escribe Gödel con diéresis en la O, Gödel lo que descubre es que hay una paradoja en la matemática, que si la lógica, dice, si la lógica es correcta, entonces la matemática no puede ser consistente, no puede ser autoconsistente. Entonces Polo se dedica a estudiar eso, que para que ustedes sepan, yo le preguntaba a Tola, al doctor Tola, que fue rector de mi universidad, de mi alma mater, cuando yo trabajaba ahí y estudiaba matemáticas puras, fue rector 3 veces por 3 periodos, era un capo, y siempre me contestaba todas las preguntas. Cuando yo le preguntaba sobre el teorema de Gödel, miraba a otro lado, justo lo llamaban, o sea, era una cosa, no quería saber nada del teorema de Gödel, y no era el único, todos los profesores de matemáticas y mis compañeros, y los conocidos que venían, nadie quería hablar del teorema de Gödel. Entonces, ¿por qué? Cuando vino Polo, me dijo, hombre, hay uno que lo ha descubierto, y claro, cuando ya lo estudié, me di cuenta que lo que pasaba es que la lógica está por debajo de la matemática. Entonces, si uno decía eso en los años 50, 60, 80 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, era un loco, era un tipo, ¿cómo va a estar? Pero si todos los teoremas se fundamentan en la lógica, si la teoría de conjuntos es la base de toda la matemática. Y yo tenía mi libro de teoría de conjuntos que decía, hasta ahora no se descubre cómo se relacionan los axiomas, el sexto con el séptimo, y que no había, y si son o no son lo mismo. Es decir, todos los matemáticos rehuían hablar de ese teorema. Y la razón era que la matemática está por encima de la lógica, no se entiende. Y claro, yo como soy muy inocente en estas cosas, y incluso a Juanfer me he atrevido a decirle, Juanfer, el 1 y el 3, o sea, Dios, que son 3 personas, que es 1, pero son 3 personas, no se entiende. Ese es un ejemplo de que la matemática está por encima de la lógica. Y claro, Juanfer se ríe, pero es una forma de verlo, es una forma numérica de ver que los números están por encima de la lógica. Fácil de verlo. Nadie entiende cómo puede ser eso, pero así es. Entonces, se iban dando pasos en el siglo XX en esa dirección, ya en la física. La física había desarrollado los bosones y los fermiones. Los fermiones, que son partículas de números complejos. ¿Qué diferencia tienen estos números complejos
en su estructura. Es algo que todavía no se descubre. Por eso cuando a mí me dicen que los computadores cuánticos son cuánticos los que han salido, no lo son. Son computadores ópticos. ¿Que la óptica está más cerca de la cuántica? Sí, pero no son cuánticos. Los computadores cuánticos y todas las partículas cuánticas son o fermiones o bosones. Por eso cuando se descubre el bosón de Higgs, se dice que es el bosón que le da masa a las partículas y que es ya ya con eso se termina la... Falso, falso. Los bosones son partículas, vamos a decir, que le dan preferencia a la contravarianza. ¿Qué cosa, para que me entienda, qué cosa es la varianza? La varianza es cuando yo relaciono, correlación se dice en economía, correlaciono una variable con otra y aparece un ratio que no es el ρ que hemos visto en la figura anterior, perdón, en dos figuras, no es el ρ que está ahí arriba en la punta del iceberg, sino no es ese ratio, sino que los bosones y los fermiones tienen justamente, los fermiones en particular tienen la propiedad de que de alguna manera se relacionan con los números quebrados. En cambio los bosones se relacionan con los números enteros, por decirlo de alguna manera. No es que sean números, sino se relacionan. ¿En qué sentido? Que los fermiones, por tener estados, vamos a decir, intermedios, obligados, ¿como quién? Como la producción. Cuando uno está produciendo, los estados intermedios son obligatorios. Hasta que no se termina una parte de la producción o toda la producción, sigue siendo necesario hacerles unos procesos para que se termine. Y a eso podríamos llamarle ya terminado un bosón. Es decir, o antes de empezar, también podría llamarse bosón a la materia prima. No importa cuál frasco, yo voy a ponerle una tapa a un frasco. Entonces, cuando yo escojo la tapa y escojo el frasco, son bosones, porque escojo cualquiera. Pero cuando entran a la producción, ya elegida la tapa y el frasco, ya tengo obligatoriamente que enroscarlo, y eso después será otro bosón, que es el frasco ya terminado, enroscado. Pero el intermedio es obligatorio. Tengo que hacer el frasco y la rosca, tengo que tener los dos partículas. Esos son más o menos los fermiones. Los fermiones siempre están ligados entre sí. En cambio, los bosones pueden ser cualquiera. Entonces, todas las partículas, por eso se fueron descubriendo en los años 70, 80, 90, hasta ahora se siguen descubriendo partículas, pero había una época en que se descubría todos los días, dicen, varias partículas, para darle su nombre a las partículas, así como las estrellas antiguamente se le daban los nombres de los que las descubrían. Ese tipo de descubrimiento de partículas se reducen a tres. Las partículas se reducen a tres tipos. Son bosones 0, 1 o 2. Los bosones 1 son los fotones, que todos conocemos. Los bosones de tipo 2 son los gravitones, que hasta ahora acaban de soltar la semana pasada un telescopio Hubble 2, me parece súper poderoso. Le han puesto otro nombre, pero es el mismo telescopio, mucho más avanzado, segunda o tercera generación, y ese telescopio lo que intenta es encontrar el gravitón, o medir de alguna manera este bosón de spin 2. Así como los fermiones tienen spin quebrado, que les estaba diciendo, por ejemplo, los electrones pueden ser un medio o menos un medio. Los fotones pueden ser... ¿Qué diferencia hay? Que los bosones siempre se pueden sumar. Es decir, la luz puede ser más brillante en la medida en que se juntan los fotones, los bosones de spin 1. Los bosones de spin 2 son la gravedad, que también se juntan, y en la medida en que una estrella es más grande, tiene ciertas propiedades distintas que otras estrellas más chicas. Y además tenemos por el otro lado, y eso es lo que yo le cuento a mis alumnos en mis clases, que es difícil, no se ha descubierto que son los bosones 0, los bosones de spin 0. ¿Cuáles son los bosones de spin 0? Son los que no tienen movimiento, solamente tienen giro, y esos se llaman neutrinos. Encontrarán en muchos libros de física que los neutrinos antes no tenían masa, ahora sí tienen masa. Falso, no hay nada más falso que eso. Los neutrinos son giros puros, son partículas que solo giran, no tienen masa, es como la luz.
no tiene masa, es como el gravitón, que no tiene masa, sino que son justamente en su estructura, tienen unas características que solo la tienen ellos y que además, por ejemplo, un electrón que gira, que tiene un spin, de alguna manera ha sido influido por el neutrino. Por eso es que no se encuentra la solución a las pandemias, por eso es que estamos inmersos en unos problemas biológicos relacionados con la vida y con la muerte de tipo biológico. Estamos inmersos en esos problemas porque nadie entiende a los neutrinos, no los estudia, porque son dificilísimos de estudiar. Los neutrinos vienen de una opción de decaimiento de los núcleos atómicos cada 10 a la 8 años, o sea, cada 100 millones de años se suelta un neutrino del Sol. Lo que pasa es que el Sol tiene mucho más que 10 a la 8 núcleos, tendrá 10 a la 80, una cosa así, y entonces nos llegan miles de millones de neutrinos, pero no es porque estén soltándose a cada rato, sino porque son muchos los átomos los núcleos que sueltan estos neutrinos. Pero es lógico que el ADN, que es el secreto de la vida, tenga total dependencia con este tipo de movimiento que es el levógiro, el neutrino. ¿Cómo será que un neutrino es levógiro para que se mueva en sentido dextrógiro, o sea, hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda? Ya tiene que ser antipartícula, un antineutrino, o sea, no hay opción en nuestro universo. El físico, el que se ve, sabemos que la materia oscura es incluso mayor que la materia visible, pero en la materia visible, los neutrinos, siendo 5% de esa materia visible, ahí estamos nosotros, los seres vivos como nosotros, y ese giro es el que tiene que haber sido el origen del ADN, pero nunca lo descubriremos. Yo no necesito profundizar en eso, porque no soy biólogo, pero nunca sé que no se va a descubrir el secreto de la vida porque un ángel nos expulsó del paraíso, no sea que viva para siempre. O sea, mejor es no vivir para siempre, porque en este estado en que estamos, en que no entendemos ni estas cosas tan fáciles, pero que son difíciles, pero que no son tan difíciles como las cosas que trabajan los que me rodean de tercer nivel, que yo les agradezco sus libros, que los leo con apasionamiento porque me encanta saber esas cosas de virtudes. Pero insisto que yo estoy hablando de hábitos. El teorema de Gödel, entonces, que llega a esta conclusión, nos dice que no se entenderán nunca las cosas mientras sigamos pensando de que la lógica está por encima de la matemática. Cosa que, que Polo dijo claramente, mejor dicho, disculpen, Polo no lo dice claramente, porque lógicamente él está inmerso en un mundo de los 80, 90, que si dices eso, te pasa como a mí, o sea, que nadie te contesta, ni ya, mejor no te acerques, no hables conmigo, porque es una molestia un tipo que piense, que diga esas cosas. Entonces, Polo no la decía porque era mucho más, él hablaba de virtudes, tenía cosas mucho más importantes que hablar. En cambio, yo sí me he peleado con todo el mundo porque digo las cosas como son, porque soy matemático. Entonces digo directamente, las cosas las digo con lógica. Y digo, esto no tiene lógica. Entonces todos se asustan. Pero ese secreto entre las líneas de producción y su asimilación a estos números de spin, números complejos, que a veces son quebrados y que otros son enteros, lleva indudablemente a desarrollar, ahora sí nos entenderemos, unas distribuciones estadísticas, que son de los bosones y de los fermiones, que como pongo en el libro, la primera aplicación es, por ejemplo, que los fermiones, por decir una familia bien constituida, vamos a poner, incluso adoptar hijos cuesta, es un costo para la sociedad, pero también depende de la familia. Una familia bien constituida que adopte incluso hijos, aunque ya sea un poco más caro, se rige por esa curva punteada que se llama la distribución de Fermi. Esa distribución, indudablemente, el número de estados posibles es menor que el de la distribución de los bosones, porque son partículas libres. En cambio, los fermiones son partículas
ligadas, relacionadas a algo, que en el caso de una sociedad donde se están produciendo cosas, es mucho más barato producir las cosas en grupo que producirlas libremente, como sería la distribución de Gosé. Y yo, en el caso de una familia que no puede tener hijos, o, digamos, porque no es una familia normal, por decir, hombre, hombre, mujer, mujer, eso no es una familia, esa diferencia de épsilon que está abajo, que dice épsilon menos mu a la derecha, en el eje de las X, esa diferencia puede ser de 1 a 1 millón, o a 1.000 millones, o a 100.000 millones, dependiendo del caso. Entonces, hay que tener, de verdad, hay que tener poco, vamos a decir, criterio económico. Un político tiene muy poco criterio económico si ha fundado una ley que permite cosas que son imposibles, porque los costos seguramente serán muy altos. Eso es lo que dice la distribución de Fermi y de Gosé, que insisto, no estamos hablando de matemáticas, pero las matemáticas se ajustan a la física porque todos los electrones son iguales, pero las matemáticas nos ayudan a entender las cosas, vamos a decir, estadísticamente grandes, como son, por ejemplo, sociedades, producciones, etcétera, productos, una serie de aspectos que tiene la sociedad. Este ejemplo de la distribución de Fermi y de Gosé me sirve en el libro para hacer ver cómo cuesta hacer cosas raras. Entonces, lo que Polo nos dice es, tenemos que organizarnos en equipos, y ese organizarnos en equipo es casi obligatorio porque él descubre unos trascendentales humanos. Es decir, si trabajamos en equipo, tenemos que coexistir, y es más, eso es un trascendental humano. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos coexistimos, y coexistimos con. Ese con puede ser el universo, puede ser otro, en fin, un trabajo, puede ser de muchas maneras, y el coexistir generalmente es con uno mismo, que si no he entendido mal, es nuestra intimidad, y que al final es con Dios, ¿sí? Bueno, Juan Ferrer dice que sí, o sea que bueno, sigo adelante. La libertad es otro trascendental que no se conocía antes de Polo. Se pensaba que es una... Es más, hasta pensaron que no éramos libres, que dependemos de unos estados iniciales, y según la ley de Newton, y yo mismo he descubierto que las leyes de Newton, como vamos a ver enseguida, son el principio de inercia, es una consecuencia de otros principios más básicos de las causas, como lo descubre Polo. Y Polo dice que el trascendental intelecto también lo tenemos todos los seres humanos, y el trascendental amor también lo tenemos todos los seres humanos, y además es en lo que más nos parecemos a Dios. Gracias. Pati, me ha traído un poquito de agua. Se dio cuenta que necesita. Gracias. Y ese nivel trascendental es humano. Y nos parecemos a Dios, dice Polo, en el amor, en que todos tenemos que dar, aceptar, y algo que dar o algo que aceptar, que es el don. Esa tríada del amor es en la que nos, vamos a decir, la chispa divina, lo que Dios, nos parecemos más a Dios. Y lógico, ¿qué es lo que damos? ¿Cuál es nuestro don? Lo que allí he puesto sindéresis, que Freud, o en fin, digamos, le llamaron yo, que no es eso, pero intentaron darle un nombre y le pusieron el yo. Pero esa sindéresis que pongo ahí, por eso no he puesto yo, porque se puede entender como el yo psicológico de estos señores, que no lo es. La sindéresis es el yo, pero un yo muy distinto a lo que entendían ellos. Es un yo con inteligencia y voluntad, y que tiene 3 niveles, y que sirve para organizarse. Y el nivel más alto de las personas, que yo lo resumo como saber querer. El siguiente nivel es el operativo, que es el de los hábitos, y yo lo resumo como querer saber. Y el natural, el del cuerpo, que es el básico de comunicarse con el lenguaje. O sea, lo más alto de nuestro cuerpo en el nivel natural es comunicarse. Pero el nivel 1, 2 y 3 del cuerpo, del trabajo, del profesional y las virtudes,
esos 3 niveles no son el nivel trascendental. No quiere decir que sean 2 cosas distintas, ¿no? Todas las personas, incluso las personas divinas, incluso las personas, los seres angélicos, las personas angélicas, tienen estas características. Un nivel trascendental, es decir, algo en lo que nunca pueden dejar de ser, que es el ser mismo de lo que somos como personas, ese es el nivel trascendental, y se corresponde con esos 4, vamos a decir, esas 4 dimensiones, que podrían ser más, sí, podrían ser, pero esas dimensiones que somos, eso es lo que somos, se manifiestan, es decir, se van manifestando en estos 3 niveles, y en el que yo trabajo tiene que ver los 2 más básicos, el natural y el operativo. El superior, el de gobierno, mi forma de resumirlo es que está al servicio de los otros. ¿En qué sentido? Para servir, servir. Es decir, si uno quiere servir a la sociedad, tiene que disponerse, estar dispuesto a servir, ¿no? Esos niveles se ordenan, es decir, acá es donde aparece ya el orden como organización. Ese orden como organización, lo curioso es que en esta gráfica se ve claramente lo que se estudia en la teoría de las organizaciones, que son los 3 niveles. A la izquierda pueden ver estrategia, objetivos y misiones. Este es el caso de una empresa de educación, como es el caso de Estela Matutina, donde trabajamos Pati y yo atendiendo a muchos niños jóvenes y hasta abuelitos a veces que no vienen, yo lo he visto, me han dicho, Pati, ¿me puedes evaluar a mí? O sea, porque Pati sabe cómo, se han dado cuenta, pero qué bien, ¿cómo se ha dado cuenta de esto? Y esos chicos que salen adelante obedecen a esos 3 niveles, como repito, en la izquierda, estrategia, objetivos y misiones, están representados en la figura 7, esta es la que estamos viendo, en el centro, la estrategia, el objetivo y la misión, están a nivel cada uno, y he volteado las capacidades. He puesto en el nivel de estrategia, vamos a decir mínimo, el nivel 1, las capacidades naturales, es decir, lo que cada uno puede hacer, puede lograr como cada uno, porque al final dos personas se relacionan como la estrategia lo diga, lo dicte, y ese es con las capacidades naturales. Es más, cuando yo conocí a Juan Antonio Pérez López, que sí todo el mundo le dice Juan Antonio, no tengo ningún problema, yo también le decía Juan Antonio dibujaba el octógono, porque a la figura del centro le dicen octógono porque tiene unas rayas, pero yo me acuerdo que Juan Antonio dibujaba otro octógono, es decir, dibujaba un octógono en que 2 personas se ponían cada uno en su sitio de la estrategia hacia afuera, o la parte de la estrategia hacia adentro, y eran 4 personas, por decirlo. Y las 4 personas se vinculaban cada uno con la organización de una manera distinta, unos con la misión y otros con la estrategia, y los de abajo también con su propia organización. Y ese era el octógono que Juan Antonio le gustaba dibujar. Decía, ese es el octógono que yo quiero que tú trabajes, me decía específicamente a mí. Y no era ese, pero en fin, yo, digamos, soy hincha de Juan Antonio y acepto que tenía el octógono, pero yo pienso siempre en otro octógono, que es este más o menos, el que estamos viendo. Se ven las personas que se comunican a la izquierda, que son los productores, y las personas que compran algo, que son los consumidores. Los consumidores se relacionan a través de la estrategia con la organización, y los productores se relacionan con la misión a través de la organización con el consumidor. Entonces, esa es la figura que le gustaba poner a Juan Antonio de organización, de orden, de una organización que, insisto, yo trabajo mucho el segundo nivel. Entonces, ¿por qué me interesa trabajar el segundo nivel? Específicamente porque he descubierto que hay un concepto, una ampliación del número que se llama temperatura. El número de temperatura a nivel físico, el que lleva, ese número que lleva a 36 grados y medio si estoy sano, y un poquito más
es fiebre y un poquito menos es hipotermia, ese número mide de alguna manera algo absoluto, mide si estoy sano o estoy enfermo. Pues, ¿y cómo se mide? Entonces, en el libro yo describo mucho cómo va cambiando y además, qué poca gente sabe cómo aparece esa temperatura en la época de Boltzmann y después se va desarrollando a través de los números en los comienzos del siglo XX. Y esa temperatura termina siendo termocupla, es decir, ya no es ni siquiera mercurio el que mide el termómetro de mercurio, sino uno pone el dedo y la termocupla detecta que según el dedo, etcétera, unas características, la temperatura del cuerpo es un número, que si es más que 36,5, repito, está enfermo, o es menos, también está enfermo. Ese número tiene que estar muy cerca de 36,5. Ese número no es más que una coexistencia entre el ser humano, por decir, el cuerpo humano, y el mercurio. Es decir, de alguna manera el mercurio, al ponerse en contacto con el cuerpo humano, al coexistir con el cuerpo humano, y según la dilatación que en verano, por ejemplo, es un lago y que en invierno es un charquito, ese mercurio es un metal, tiene esas características, y por eso Torricelli, cuando lo descubrió, en realidad lo que descubrió fue el aire. Torricelli no descubrió ni el termómetro, ni todo lo que dicen que descubrió. Torricelli lo que descubrió fue el aire. Descubrió que cuando sacabas el aire se enfriaba, que es lo que pasa cuando subimos, por ejemplo, los montes, acá que les gusta mucho escalar, cuando van subiendo la altura se va poniendo frío el aire porque escasea el aire, no solo el oxígeno, sino el aire. Lo que Torricelli descubrió fue el aire, en realidad. Y fue llevándose con los siglos al barómetro, a una serie de instrumentos de medida para justamente medir eso que se llama temperatura, o que se llama lo que quieran, pero que ya se fue sofisticando al extremo, que podríamos decir que la temperatura era un número absoluto. Entonces, lo que yo digo a través del libro es que esas matemáticas que permiten entender esa coexistencia entre los seres humanos y las cosas, es a través de unas, digamos, como digo, a través de unas correcciones al principio de inercia, que son unos números que particularmente el más importante es la energía. La energía nos permitió descubrir la antimateria, por ejemplo. Al descubrir la antimateria, se llegó gracias al que la energía faltaba. Entonces, para saber qué faltaba, tenía que trabajarse con una materia que no estaba ahí. Entonces empezó, ¿y no será que esa antimateria? Y así se descubrieron las antipartículas para nivelar las energías. Entonces, disculpen, pero Paul puede apagar su micro. Paul. Gracias. Se te escucha mal, Javier, o sea, se te cruza un poco. Sí, estaba cruzado con alguien, sí, ya, gracias por... No, lo que pasa es que acá no veo a todos. Entonces, el punto es que estas antimaterias y estas partículas fueron apareciendo con los siglos, sobre todo en el siglo XX y a fines del siglo XX, cada vez más sofisticadas, cada vez más partículas, y todas ellas dependían de la energía. Entonces, lo que yo propongo en un artículo que no es el libro, sino ahí lo cito, un artículo anterior que se publicó por el Instituto de Leonardo Polo de Estudios Filosóficos, ese principio de inercia se fundamenta en unos números que sí son básicos. ¿Qué tienen de característica estos números? Y eso lo conversé con Polo, acá, me acuerdo, en la Universidad de Navarra, y yo le dije, ¿pero existen esos números? Y él me decía, sí, pero se deben a las causas. Y entonces ahí conversábamos,
pero sí dependen del momento inicial. Entonces él me decía, pero también del final. Y entonces, claro, siempre estábamos en este tipo de conversaciones muy amenas con Polo, exclusivamente de partículas y de cosas de matemáticas y de física, pero porque no sé cómo sabía tanto de esos temas, no entiendo, porque sabía muchísimo. O sea, nunca se perdía, nunca se equivocó, siempre me dijo lo que tenía que decir, y era lo que hoy recién empiezo a caer en todo lo que me había dicho, cómo lo he ido descubriendo pasando 20, 30, 40 años. Y claro, él... Hasta conversábamos con Juanfer el otro día, a veces decía, nadie sabe para quién trabaja, y me miraba, y yo decía, pero ¿por qué me mira a mí? O sea, como que trabajara para mí, y parece que sí, él se daba cuenta que el mundo estaba sumergido en una técnica, en una ciencia, que era lo único que le importaba, y que los técnicos y los científicos tenían que descubrir estas cosas para decirle al mundo, eso no es lo más importante, eso es secundario, lo más importante es servir, para servir, o sea, organizarse para servir, no organizarse para producir, porque la producción va a ser una consecuencia de servir, pero si no te organizas para servir, el tercer nivel, de nada te sirve producir, porque siempre alguien fallará, alguien lo hará mal, alguien no querrá poner sus conocimientos o sus energías. Y como estábamos hablando de la energía, estos números, es curioso que la gente no se da cuenta de que la rotación, es decir, los números que valen para la física son números que Descartes en 1600 los definió para la física, y dijo, bueno, es que las coordenadas, la latitud, la longitud por las horas, varían las horas, y entonces definió unas coordenadas, unos números que eran las coordenadas. ¿Y qué pasó? Llegó el siglo XVIII y un señor, Coriolis, un geronés italiano, una cosa así, descubrió, aplicando las leyes de Newton, de que las corrientes en los mares, en el Atlántico y en el Pacífico, tenían que tener, por la ley de Newton, si es correcta, unas corrientes, y efectivamente en el hemisferio norte tiene que ser, curiosamente, en sentido horario, y en el hemisferio sur, antihorario, y efectivamente vino Humboldt al Perú y descubrió, alguien fue al norte, creo que fue el mismo Humboldt que fue a California y descubrió la corriente de California, la del Golfo, una serie de corrientes, por una cuestión matemática, no fue al revés, no fue que descubrieron la corriente y buscaron la matemática, no, fue al revés, descubrieron que la matemática decía eso, fueron a ver y efectivamente existían esas corrientes, entonces existen. Entonces, esa capacidad que tenía Polo para mezclar estas cosas, hablábamos de Coriolis, incluso me dijo hasta que lea Giordano Bruno, que sí lo he leído, pero ya es un poco antiguo el Giordano Bruno, pero es cierto que Giordano Bruno fue el que originó toda esta terminología matemática de los números complejos y los números reales en base a unas ecuaciones que daban como resultado números imaginarios. Estos números imaginarios conducen a la energía de partículas que no son reales, es decir, que tienen que ser antipartículas. Y este tipo de naturalezas que existen y que son parte de la física del universo, nos llevan a nosotros a que esos números, que son imaginarios, hay que saber manejarlos. Y esos números imaginarios, yo les doy el secreto, se manejan a través de la corriente eléctrica, de los circuitos eléctricos. La solución vino en el siglo XVII por Euler. Euler, hay una cosa que se llama el teorema de Euler. El teorema de Euler, o Wheeler, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Wheeler, ¿no? Euler. El teorema de Euler, la identidad de Euler, es una identidad que pone de manifiesto que todas las ecuaciones, sean reales o complejas, tienen una solución en el campo real o complejo, pero el más general es el complejo, y esas soluciones y esas matemáticas que se vinculan a través de esta identidad de Euler, son las que
Wheeler, ¿no? Perdón. Como Freud. Euler, ya caí, gracias. Eso es lo bueno de saber latín. Entonces, el secreto es un poco, es mucha matemática, lo entiendo, pero es que las matemáticas son un lenguaje que lleva a la temperatura. Este lenguaje, aplicado a la sociología, lleva los circuitos. Es decir, una persona que pretende poner una empresa en donde no ha estudiado los circuitos, es decir, cómo va a circular la materia prima y cómo se va los ingresos y cómo se va a vender, cómo se va a comprar, es una persona que no ha hecho bien sus cálculos, sus estudios, y esa empresa puede fracasar. También puede fracasar por las personas, lógico, que están adentro, sabotajes y cosas así, pero en realidad primero hay que hacer bien los cálculos, y esos cálculos se llaman temperatura. Y esos sistemas coordenados que en el siglo XVII dieron origen a las corrientes del mundo y que hoy en día hay en todos los lagos y en todas partes, y los huracanes, y no se manejan bien justamente porque no se sabe trabajar estos circuitos, estos números en los circuitos eléctricos, que son los que resuelven todos los problemas, y son justamente la diferencia entre bosones y fermiones, que es lo que he puesto de manifiesto en las figuras anteriores. Esos números son los que vinculan unas personas con otras en una línea de producción, por ejemplo, pero también lo vinculan en una línea biológica. Por eso yo he escrito el libro anterior y el capítulo anterior sobre la constante de la ecología, y el primero fue la constante de la economía. Esas constantes se traducen en el número que se llama temperatura, del que estamos hablando, y que en la figura anterior hemos visto cómo se vinculan dos personas a través de un octógono, que insisto que no es el tradicional de gobierno de personas, sino otro como que Juan Antonio lo mostraba en clase constantemente. El final es este. Una persona se relaciona con varias personas, pero de diferentes organizaciones, vamos a decir en el espacio, como un abanico. Y esas personas también se organizarán entre ellas. Pero lo que hay que entender es que esa vinculación es como el mercurio con la temperatura. Esa temperatura hay que medirla, y esas variables hay que saber medirlas, y ese es el marketing de mi libro. Yo digo, en mi libro está el secreto de cuál es la variable justamente que le da masa a los fermiones, a los bosones. La variable que le da la masa a las partículas es el bosón de Higgs. En mi libro, no les voy a decir ahora, pero para que lo lean, en mi libro está cuál es el secreto para vincular las personas y las organizaciones, y las personas libres, y las, digamos, que tienen consumidores, y los productores. ¿Cómo se...? No, mentira, sí les voy a decir. Se mide la masa de las organizaciones, son las horas, hombre, que demanda un producto o un servicio. Eso tiene que calcularlo, tiene que saber un gobierno. Para que sea un buen gobierno, tiene que saber perfectamente cuántas horas, hombre, debe demorarse tal persona en tal puesto. Se va a demorar más, se va a demorar menos, eso es cierto. Pero si no sabes eso, no va a funcionar la empresa. Tienes que tener, esa es la masa. Y eso te va a dar un número que se llama energía. Y esas coordenadas de la producción te van a dar movimientos en esas coordenadas que son totalmente teóricas, te van a dar números y movimientos en el tiempo que tienen, igual que Coriolis, son corrientes que tienen que desplazarse, que tienen aceleraciones, a veces van más rápido, a veces van más centro, a veces se van hacia el centro, a veces se van hacia afuera, aceleración centrípeta, centrífuga, y eso no se ha estudiado. ¿Cómo vas a resolver una pandemia, un problema de todo el mundo, si ni siquiera sabes cómo se suman, qué números se pueden sumar y qué números no se pueden sumar? Esos números que se pueden sumar tan fácilmente son la energía, el momento angular, el momento lineal y el spin. Y el clave es el orden, la entropía, el orden o desorden. Esa es la clave en horas, hombre.
Ese es el secreto. Tampoco es que se sumen las horas hombres, no, hay que saber sumarlas dentro de una organización que tiene estas características y que a veces hay que sumarlas con ecuaciones diferenciales, exponenciales, cuadráticas, complejas, reales, de todo tipo. Y ahora voy digamos, a la cereza, que es cómo habrán notado ustedes que con estas figuras que yo estoy poniendo en la pantalla, se entiende muchísimo, se va entendiendo poco a poco la diferencia que hay entre el desorden y el orden, y cómo en la historia este orden va avanzando y va obteniendo números, costos sociales y problemas sociales. Todo eso, Polo lo resumía en una cosa, el símbolo. Y a mí me halaga porque dice, espero que mis discípulos encuentren ideas y símbolos que relacionen esas ideas de alguna manera que yo no he puesto acá. Y efectivamente, ahora todos le vamos a decir Leonardo, San Leonardo, no, perdón, cuando sea santo, no le vamos a decir Leonardo, gracias, porque de verdad el orden es una cosa que siempre la puso, la unidad del orden siempre la puso Leonardo en todos sus libros, pero a mí me inspiró muchísimo en mi vida haber entendido la entropía, el desorden como un símbolo distinto a los símbolos tradicionales de la física, de la causa final, etcétera, y que muchas personas lo usan incluso en moral, o sea, cuál es para entender una situación inmoral, el desorden, etcétera. Pero insisto que la idea ya como símbolo en el sentido poliano, que a mí me encanta, es porque es un hábito, o sea, solo una persona, y lo dice, solo una persona que ha entendido lo que es el hábito puede construir un símbolo nuevo, como diciendo, solo mis discípulos, me halagaría que mis discípulos descubran símbolos nuevos. Y yo le puedo decir a Juanfer que justamente en el segundo nivel existe un símbolo nuevo que es el orden humano, el orden en la producción, el orden social, lo que hace que la sociedad funcione. Y eso es una idea, eso es solamente en mi caso, si tienes el hábito de la matemática, que es específicamente en mi caso, gracias, insisto, a esa talla tan alta, esa barrera tan alta que había que saltar. Todavía, por supuesto, me falta muchísimo, pero el caso específico de Cernin, y lo hemos conversado, estos números, tenemos un grupo que se llama Filosofía y Economía. Estos números de la economía, nadie los hace, nadie los calcula. Con Cernin hemos conversado ayer de que el grupo de Filosofía y Economía debería montar sobre lo que ya existe, que es en el IESE, por ejemplo, en finanzas, Pablo Fernández lo sabe, lo hace, Ariño, Miguel Ángel, también tiene todas estas fórmulas y software que son de finanzas, de economía y de sociología, y montar sobre ese software que tenemos, estas nuevas variables que en el caso nuestro de Estela Matutina, nosotros los usamos para los jóvenes que van a Estela Matutina como números que justamente se mantienen en el tiempo, pero nosotros lo que hacemos es cambiarle esos números en base a los criterios de pedagogía y psicopedagogía que hemos aprendido, que Pati ha aprendido de doctores como el doctor Narbona que están presentes acá, de Albán, de amigos que nos han enseñado, que nos hemos tenido, de profesores, y en mi caso tuve la suerte de tenerlo al mismo Polo al frente, y como les digo, habían situaciones hasta que me miraba y decía, nadie sabe para quién trabaja, y yo siempre me encontraba en la mirada con Polo, en ese momento siempre me estaba mirando, entonces yo decía, ¿será conmigo o será que a todos les hace lo mismo? No sabía si era solo conmigo, pero me la pasaba muy bien en sus clases, y eran bien profundas, era bien difícil de seguirlo, pero tenía esa, digamos, esa química con el profesor. Insisto en que en el libro pueden encontrar ya ejemplos de estos números, como la temperatura,
Y en el libro además pongo específicamente cómo se obtiene ese número que se llama temperatura, la entropía, a partir del orden, o mejor dicho, el desorden, porque la entropía es desorden, y cómo se usa en otros campos, ya distintos al de la sociedad. Pero en mi caso, yo lo que propongo es que el grupo de filosofía de economía, el grupo de nosotros, que es el de psicopedagogía familiar, juntos vayamos avanzando en la dirección de estos números que son justamente como símbolos, se representan en figuras. O sea, lo que nadie de ustedes puede dudar es que las figuras explican muy bien la organización. Sí, o sea, no es que la figura es así la organización, no, sino que la figura permite entender ya racionalmente la organización. Pero un tipo que no puede, como el caso de Hegel, ni siquiera poner en figuras lo que está diciendo, es increíble, ¿no? Eso es lo que, ese tipo de números tiene que acompañarnos en la historia, en el desarrollo de la sociedad. Ese es un poco, ahora yo quisiera, si tienen preguntas, me he pasado mucho del tiempo. Okay. Yo le escuchaba a Polo más de una vez y no he entendido nada. Y te he escuchado a ti y no he entendido nada de nada. Entonces, ahora debo escuchar. Luego los circuitos sí algo de segundo. Te felicito y me alegro mucho que hayas venido a Pamplona y a Pati. Un gustazo de podernos saber. No puedo hacer preguntas, por lo tanto, hago de Gracias, Armán. Sí, se entiende. Gracias. Sí, yo le quería hacer una pregunta en cuanto al orden. Le escuché a un profesor de aquí en la universidad, recordaba a David Isaacs cuando hablaba de la virtud del orden, ¿no? Okay. Entonces él decía una distinción. Bueno, una cosa, o sea, no es lo mismo sí, quitamos el orden aplicado a las personas que el orden aplicado a las cosas. El orden que aplicamos a las cosas es administrar. Gracias. Y cuando aplicamos el orden a las personas es dirigir. Reflexionándolo un poco mucho, porque no me acuerdo mucho de la charla al detalle, yo entendía que porque las personas tienen libertad, ¿no? Entonces, si bien matemáticamente pueden existir datos, estándares de sí, qué es lo más óptimo, eficiente, sí. En un momento dado, cuando es un modelo matemático. Los modelos, he escuchado también esa cita, muchas veces son útiles, o sea, aunque no se apliquen, ¿no? Pero sí te sirven como utilidad, como modelo. Referencia, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ¿qué me puede decir esto que le he dicho? La figura que yo mostré es un poco más avanzada, sigue siendo un símbolo, siendo la figura que había en la época de Isaacs, en el sentido. ¿En qué sentido? En el sentido, Isaac se habla del espacio. Javier, disculpa, si se puede resumir, es que no hemos escuchado bien la pregunta, si puedes resumir un poquitín, cuando pregunten, un pequeño resumen y luego respondes, si te parece, para los del Zoom. Sí, Cernin, perfecto. Sí, perfecto, gracias. Lo que dice la señorita es que justamente en el contexto de siempre, se ha escuchado hablar del orden de las cosas y el orden en el tiempo, que son el modelo en las personas, así, y referido a las personas, sí. Pero que hay, sí, hay una diferencia entre administrar y dirigir, efectivamente, pero hay más diferencias dentro de administrar y dentro de dirigir. Es decir, por ejemplo, es diferente dirigir un colegio de niños que dirigir una universidad o un seminario de sacerdotes, de personas. O sea, la dirección misma tiene que ser distinta. Personas que dirijan de una manera distinta y, como ya yo digo, no solamente las cosas, que sería el nivel natural, sino los hábitos, que sería el segundo nivel, y las virtudes, que sería el tercer nivel.
Quizá en el caso de los sacerdotes de un seminario habría que poner más énfasis en el tercer nivel. Y en el caso de los niños quizá habría que poner más énfasis en las cosas, es decir, en lo que hacen, cómo se comportan en el primer nivel. Pero siempre, como dice Paul y como decía Juan Antonio, los tres niveles van juntos, o sea, todo va junto. Incluso el nivel trascendental y el nivel, vamos a decir, por debajo del trascendental, o sea, el nivel de la persona, pero más de su esencia que de su acto de ser, son distintos también. La persona es lo que, vamos a decir, la persona es la que maneja y lleva su esencia, pero al mismo tiempo la esencia la hace más persona. O sea, las dos cosas, o menos, ¿no? De las dos cosas. Entonces, en cada caso hay que analizar los niveles, y quizás debí detenerme un poquito más en la parte de amar, y hablar de aceptar, dar y don. Ahí pasé muy rápido, porque me fui al don. Insisto en que yo soy así por mi desviación matemática, por mi desviación científica, pero eso no quiere decir que haya que distinguir varios niveles y varias dimensiones, tanto en el acto de ser como en la esencia, ¿no? Entonces, creo que en la época de Isaacs, y para profesores específicamente de colegio o de universidad, incidía más en una diferencia entre dirigir y administrar, sí, creo. Pero yo creo que nosotros ya estamos en una etapa, aquí, en los que estamos acá, en una etapa en que hay que matizar que dentro de cada uno de los dos niveles hay diferencias. Y en el caso, por ejemplo, del amar, aceptar, o sea, Dios nos tiene que aceptar. Es decir, tenemos que vivir de manera que Dios, cuando oramos, nos acepte. Y nosotros mismos sabemos que cuando un niño nos da un hijo, por ejemplo, nos hace un regalo, un obsequio, que no está bien hecho, que no está de acuerdo, lo aceptamos porque es nuestro hijo, pero dos personas ya más o menos maduras se dan regalos y se obsequian cosas en la medida, esto le va a gustar. Uno piensa más en lo que le va a gustar al otro que en lo que sí me va a gustar a mí. O sea, a mí me gustaría regalarle esto, pero al otro le va a gustar más esto, y entonces cambio el color, cambio, qué sé yo. La corbata, Polo ponía siempre el ejemplo de una corbata, y yo creo que eso es bien claro. Es decir, ese es en el nivel más alto, más importante es lo que le gusta al otro, ni siquiera lo que me gusta a mí. En el nivel de esencial, ¿soy yo capaz de conseguir eso que le gusta al otro? Entonces ahí hay que ver, tengo las virtudes, tengo los hábitos, tengo el lenguaje, tengo el dinero, ya pensar en todos los niveles, y cada nivel tiene matices, unos son distintos que otros. En la época de Isaac se hablaba más del espacio y el tiempo, tanto para dirigir como para administrar. En el caso del administrador, más era distribuir el espacio y el tiempo de una manera correcta para la organización, y dirigir significaba conseguir que el otro crezca con lo que hace. Entonces esos matices también, ¿cómo crece? ¿Cuánto va a crecer? Esas son las cosas que nosotros medimos mucho más en Escuela Matutina que las otras, y no son números, pero sí tienen que ver con números. Siempre, por ejemplo, sirve mucho en una clínica, ¿cuánto le duele? ¿Como 1 o como 10? No se sirve saber 9, 8, que diga 2, 3. Es clave para el médico, para la enfermera, porque son números al final, y es cierto que nos ayudan a entender. Sí, no sé si alguien de los que están escuchando ahí por Zoom se atreve a hacer una pregunta o al revés, quiere aclarar algo que no se escuchó bien, que no se entendió, que faltó precisar. A veces me pasa que por decir tantas cosas, sí, por supuesto los presentes también, ¿no? A veces me pasa que por decir tantas cosas me salto algunas etapas, entonces no sé si me salté algo en que quieren... Me voy a arriesgar aquí. Gracias, Padre. La matemática
matemáticas en un polo están por encima de la lógica, ¿no? Entonces, mi pregunta es si la lógica es, como dice Polo, constitucionalmente atea, ¿no? Y de las matemáticas, en ese sentido, ¿qué se puede decir respecto, cuando dice Polo que la lógica es constitucionalmente atea? Las matemáticas, ¿dónde quedan ahí? Lo que entiendo. Sí, para los de Zoom, efectivamente lo que ha preguntado es si dice Polo que la lógica es constitutivamente atea y la matemática está por encima de la lógica, entonces la matemática también es constitutivamente atea. Entonces, yo creo que en particular Polo no dice eso, que es constitutivamente atea, no exactamente, lo dice en un contexto, cuando está hablando en algún contexto, por ejemplo, histórico, de la época generalmente de Lutero, el siglo XV, el siglo XVI, que razonando las circunstancias llevaban a no creer en Dios por lo que estaba pasando. Pero eso nos pasa a todos. Hay momentos en que la vida nos lleva incluso lo que se llama la tentación, nos tienta a pensar que lo que es mejor ser ateo, o sea, que lo que estaba pasando en esa época llevó a... por ejemplo, Lutero decía que la razón era la prostituta del diablo, ¿no? O sea, una cosa así increíble, ¿no? Pero no lo es. Lo que quiso, creo yo, decir Polo con ese comentario es que la lógica está al servicio de algo más alto, y si no se pone al servicio de la sindéresis, ese algo más alto del yo, si no se pone al servicio del yo, la lógica se vuelve atea, es decir, se vuelve contra Dios. Eso es lo que yo entiendo. Porque sí hay que ser lógico. Las cosas son racionales, hay que pensarlas, hay que razonarlas. Pero es cierto que la razón, vamos a decir, no es el origen de razonar. O sea, el origen de razonar es el intelecto agente, es la persona. No es... si alguien quiere preguntar algo, por favor, un ratito y ya termino. Esa sindéresis, como el que sí lo dice Polo bien claro, no se trata de, vamos a decir, manejar la sindéresis, manipular la sindéresis, sino al revés, que la sindéresis manipule los niveles que están a su servicio, que dependen de ella, y como deben ser manipulados, no cambiar el orden. Por ejemplo, no poner el orden económico por encima de una decisión moral. La decisión moral depende de unas reglas morales, no del dinero que tenga o pueda conseguir o no pueda conseguir. El dinero está sometido a ese nivel. Y creo que a eso se refiere Polo, cuando está hablando de que muchos manipulan. En Persona y Libertad me parece que está bien claro eso, ¿no? De cómo algunas personas manipulan de una manera equivocada. Y lo hacen pensando que esto es lo que les conviene, y no lo es, porque las reglas dicen que así no, digamos, ¿no? En un caso eventual, la regla dice que no hagas esto, entonces no lo puedes hacer, porque justamente por algo las reglas dicen no hagas esto, ¿no? Ese es el... ¿En qué libro dice eso de que es constitutivo? ¿Se acuerda, Pedro? No sé si es en no sé, Epistemología, podría ser. Pero no estoy seguro si es aquí. Ya, pero es en ese contexto. Bueno, de que, no sé, ahora no recuerdo. En Persona y Libertad debe ser. Puede ser. Pero no es, la racionalidad no es constitutivamente atea, es constitutivamente dependiente de la sindéresis, pero hace lo que el hábito nativo que se llama sindéresis le pide, que es razona las cosas, pero razónalas porque tiene que hacerlas bien según un orden establecido. Y volvemos al orden, como siempre, superior. ¿Cuál? El de las virtudes, el orden, vamos a decir, de gobierno. Y al final la sindéresis es la que debe actuar para que se respete
las virtudes, ese orden de gobierno. Pero eso la sindéresis, al revés, lo impone. No se cambian las cosas para cambiar a la sindéresis. Ahora compórtate, a partir de ahora me comporto así porque lo he decidido. No, así no es. Yo decido comportarme así porque respeto unas reglas. Eso es lo que dice Polo en casi todos sus libros. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, Javier, Gracias por... Una Sí. pregunta, Javier. Quique Soriano. Hola, Quique, sí. Teniendo en consideración que dos personas, vamos a imaginar, tengan la misma base científica, y indudablemente ellos, por la formación que tengan, uno deriva para creer en algo superior, creer en Dios, y el otro es ateo. Yo podría entender que esto tendría que ver con la libertad, con la formación. ¿Qué opinas? Ya la última pregunta, porque ya estamos en hora, ¿eh? O sea que contestas a esta y ya no Sí, dejamos preguntar. ya nadie puede preguntar después de promoción. Te respondo, Quique. Sí. Mira, indudablemente que depende de la educación, es un hecho, ¿no? Pero vamos a ver, yo me pongo siempre de mal ejemplo. ¿En qué sentido? Yo me aparté de Dios, era un estudiante, fui profesor, me aparté de 7, 8 años de Dios, no iba a misa, en fin, hacía lo que me parecía que debía hacer, qué sé yo, y por eso te digo, me pongo el mal ejemplo, pero mi afán de estudiar, antes de conocer a Polo incluso, yo me di cuenta, en mi caso específicamente, leí un libro que se llamaba Diálogos de Física Atómica, escrito por Heisenberg en el año 60 y algo. Leí ese libro y te voy a decir el comentario de todos los genios que rodeaban a Heisenberg, que era Dirac, Bohr, Einstein, Landau, era que si nosotros que creemos en Dios entendemos estas cosas y nos damos cuenta que no las entendemos bien, ¿cómo serán las demás personas que ni siquiera creen en Dios? Así, ese es su comentario. O sea, Heisenberg es un tipo alemán, es un tipo que debería ser ateo o máximo, o máximo, por decirlo de alguna manera, protestante, ¿no? Por decir algo, calvinista, luterano. Y no, Heisenberg es cristiano, católico, romano, y además pone de ejemplo que su mejor amigo es von Weizsäcker, o sea, el canciller alemán, que era más católico que él. Entonces, y eso lo dice en el libro ese, Diálogo sobre Física Atómica. Entonces, mi posición es que una persona, aunque no cree en Dios, o que no cree en Dios, y quiere saber, de verdad quiere estudiar, termina creyendo más, incluso más, así como yo, que otras personas que nunca dejaron de creer en Dios, por decirlo. O sea, en mi posición ante esa pregunta, ¿puede haber otros matices? Personas que nunca llegan, personas que sí llegan, sí, puede haber otros matices, pero específicamente en mi caso, que es el que te puedo contestar, me pasó al revés. O sea, leyendo a estos genios me di cuenta, pero ¿qué hago yo? O sea, preguntándome si Dios existe. O sea, ¿me conviene creer en Dios? O sea, eso es lo que concluí. Que me acerqué corriendo, como siempre digo a la gente, yo me alejé de Dios y regresé corriendo. O sea, es que pasaron 7 años, 8 años, ¿no? Pero esa es mi posición, ese es lo que puedo decir. Ok, Quique. Bueno, terminamos. Gracias a ustedes. Sí, agradezco a todos los que han asistido y por supuesto a la universidad, a Juanfer, a los que han organizado como Juan Pablo Puy y a todos los amigos que están acá presentes. Está Inés Charo, está Carmen acá, Barbosa, justo, qué casualidad. La acabo de ver después de tiempo. Y bueno, espero que todos ustedes compren el libro. Gracias.